con más información aquí en N Noticias. Esta tarde nos acompaña muy amablemente Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Vamos a hablar sobre un tema un poco complicado, así que seguramente va a ser pedagogía con nosotros, y es que el tema es masificación del gas natural en el país, ¿no es cierto? Y es que el titular de la cartera del Ministerio de Energía, Jorge Merino, ha presentado el proyecto de ley 1365 ante el Congreso de la República, ¿cierto?, para promover la masificación de gas natural. ¿Esto es viable o no? Bueno, de eso vamos a conversar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Carla? Buenas tardes. La ley 1365, ¿qué plantea así en términos fáciles? Yo le confieso, no la he leído, pero entiendo que el tema de la masificación del gas natural, el principio es hacer llegar el gas natural a quienes no lo tienen, pero el principio fundamental es sustitución de derivados del petróleo por gas natural, es decir, aquellos combustibles sobre los cuales no es aconsejable la dependencia del país, que sean sustituidos por aquellos que el país tiene y que le pueden dar seguridad. Ahora, es una tarea difícil, grande. Se comienza normalmente por los centros poblados de mayor número de habitantes, entonces Lima ha ido a la cabeza. Hay otros centros poblados importantes, salvo Lima no ha llegado todavía a ninguno de ellos, y también hay centros poblados pequeños a los cuales se puede llegar por otras vías, pero en conjunto es un tema complejo. Ahora, yo he encontrado ciertas dificultades, no creo que estén en esta ley, pero en otro caso, donde por ejemplo lo que se ha hecho es ir con GLP a sistemas rurales. Y se cree que con el GLP se está masificando el gas. El GLP es un derivado del petróleo. Cuando uno masifica el GLP, lo que está masificando es el petróleo, es decir, está yendo en sentido inverso a la dirección de lo que se persigue. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque en algún momento se planteó que para masificar el gas natural, el mismo ministro dice, no se pretende reemplazar de ninguna manera el gasoducto andino del sur. ¿Hubo ahí algunas dudas respecto a cómo se iba a trasladar Claro, ha sido un caso donde la impaciencia y el apresuramiento terminó retardando algo que se quería acelerar. O sea, construir el proyecto del gasoducto del sur es bastante difícil y bastante complejo porque tiene tres elementos que tienen que matizarse. El primero de ellos, hay una empresa que tiene dos productos, que son gas y líquidos, y que los quiere colocar en el mercado, pero que tiene que hacer inversiones muy significativas para comprobar que esas reservas existen. No puede hacer esas inversiones que son tan significativas si antes no tiene asegurada la venta de sus productos. O sea, las inversiones se justifican solo si la venta está dada. Entonces tiene que ver cómo vende los productos. El sitio donde produce, que es la selva, y el sitio donde se consumiría, que se ha escogido el sur del país, creo que es una buena elección. Entonces necesitan estar vinculados a través de un gasoducto, y ese gasoducto tiene que ser capaz de llevar dos productos. Uno es el gas y el otro los líquidos. No funciona con uno solo de ellos. La gente que pidió la concesión del gasoducto originalmente cometió el error de pedir solamente la concesión del gas. Tiene la concesión del gas, tiene un estudio de impacto ambiental aprobado, tiene la ingeniería, tiene todo listo. Hicieron paralelamente lo mismo para el poliducto, es el que transporta los líquidos, pero no tienen la concesión de los líquidos. O sea, no pueden arrancar la concesión del gas, la construcción de la parte de gas, si no tienen la construcción de los líquidos. Entonces, si tienen medio permiso de parte del Estado, que es el permiso por el gas, les falta la otra mitad, que es el permiso de los líquidos. Y eso se está negociando hace un año en el ministerio. A mí me cuesta trabajo entender por qué es tan difícil dar una licencia sobre el tema, especialmente cuando ya existe la licencia, es decir, la concesión para el caso del gasoducto. Además de esto, uno tiene que crear los consumidores del producto en el otro extremo. Esos consumidores tienen que ser masivos, porque ese gasoducto tiene dos caras, ¿ya? La cara importante, la cara económica, que tiene los grandes consumidores, y la cara que le da la aprobación social, la cara social, que es la masificación del gas. Lo que se requiere como reservas para masificación del gas, si exagero y solamente para tener claras las ideas, es nada. O sea, cualquier pequeña reserva de gas alcanza para una masificación del gas en lo que sería los sectores residencial, transporte, etc. Pero es cara.
carga más o menos en 30% lo que es el costo solamente de la troncal de gas, que es la que tiene que tener como consumidores a una gran industria que sería la petroquímica y a la generación eléctrica. Pero en todo caso, en la práctica, el tema de la masificación no sería del todo concreta. Eso es lo que está planteando. Si no estaríamos construyendo un árbol y estaríamos construyendo las ramas cuando no tenemos el tronco. O sea, primero tenemos que asegurar el tronco. Sin el tronco no hay ramas. Las ramas por sí solas no se pueden pagar. Entonces, para poder socialmente masificar el gas, el tronco tiene que asumir el costo extra que representa la construcción de las ramas. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo tendría que funcionar? Primero uno tiene que lograr tener los grandes consumidores de gas. Entonces, los grandes consumidores de gas, hay tres grandes consumidores de gas que podrían existir. Uno es la generación de eléctrica, otro es la petroquímica y el tercero sería exportar el gas. ¿Ya? Ahora, la exportación del gas, después de todo lo sucedido en Camisea, cuando además estaríamos en territorio del sur, donde es la parte donde los sentimientos nacionalistas son más fuertes en el Perú, creo que sería pedirle peras al olmo. Entonces, eso estaría descartado. Entonces, se requiere una industria. El gran trabajo que ha tenido la gente que ha armado este proyecto es conseguir a esa industria. Es decir, a quienes van a invertir en la industria de la petroquímica. Y para eso el gas tiene dos componentes. El etano, que da origen a toda una cadena de plásticos que multiplica por 20 veces el valor agregado y que sería buenísimo, pero buenísimo para el país. Y una petroquímica en torno al metano. ¿Ya? Entonces han ido armando todo ese tema y cuando han ido armando el tema, porque es difícil, hay que conseguir condiciones, precios, compromisos entre las distintas partes para que recién cuando está todo el rompecabezas pueda funcionar. Estando en esas condiciones y estando en los cálculos que necesitaban para tener una dimensión suficiente de la producción de etano, tanto los recursos de etano que saldrían del lote 58 en el que está Petrobras como de los lotes 56 y 88, entonces el Estado decide hacer una competencia, eso que sale en el mensaje del 28 de julio, sin tener comprador, sin tener vendedor, sin tener proyecto, sin tener estudio de impacto ambiental, dice que lo puede hacer en menos tiempo que la empresa privada y lanza a Petroperú para que construya un ducto de etano, un etanoducto, y le quita la mitad de la materia prima. Entonces desarma totalmente el proyecto y encima no le da la licencia para la construcción del poliducto. Entonces no se entiende, el Estado quiere o no quiere desarrollar el proyecto. O sea, las intenciones están, yo no dudo para nada de las intenciones. Hay doble mensaje, ¿le parece? Lo que creo es que no hay coherencia entre las acciones y las intenciones. O sea, lo que se está haciendo va contra lo que se quiere. Pero es porque no se conoce el área de trabajo. Hay el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un problema terrible, ¿ya? Hay un problema terrible. O sea, yo conozco al presidente, conozco el interés del presidente y no tengo ninguna duda que el presidente quiere sacarlo adelante. Y sé además que al presidente le gusta hacer las cosas rápido. Pero la forma en la que están haciendo los encargados del tema va contra ese objetivo. Entonces puede ser por no haber mirado el panorama total, que podría ser una explicación, y desgraciadamente deja abierta la puerta de las elucubraciones que puede ser para intereses de otra naturaleza. ¿De quiénes? ¿Quiénes se benefician más con el fracaso de este proyecto? Miremos esto, ¿ya? Hemos visto pedidos de la industria nacional, ¿no es cierto?, publicados en los diarios. Estamos discutiendo, hemos visto discutir en la sociedad de minería a las empresas eléctricas disputándose 80 millones de pies cúbicos del gas que, dicho sea de paso, el ministerio asignó bien, pero que lo tuvo que asignar bajo condiciones de emergencia porque no alcanza para todos. Entonces, hoy día la situación es que el transporte no alcanza para todos, pero es evidente que hay una serie de consumidores del mercado interno que no están obteniendo el gas, sea por problemas del transporte o sea por problemas de la producción. El tema es que no hay suficiente gas para el mercado interno. Si miramos las reservas declaradas, todavía no certificadas por Petrobras, esos 2 TCFs representan solamente 4 años de consumo, porque hoy, entre lo que demanda el mercado interno, entre la demanda insatisfecha del mercado interno y la exportación, estamos consumiendo medio TCF por año. Entonces,
y no hay sustituto todavía para el gas de exportación. Hay una placa donde dice que se ha recuperado Camisea, hay un documento donde dice que hay la buena voluntad de recuperar Camisea, pero no hay un contrato donde diga que se recuperó Camisea. Entonces no se va a poder recuperar mientras no haya suficiente gas para sustituir en el proyecto de exportación, y todo está amarrado. Entonces la detención del proyecto del sur le da oxígeno a la exportación del gas. Muy bien, que son los que finalmente se van a beneficiar. Queda abierto un camino de especulaciones. Espero que no sea así. Confío en que no sea así, pero deja abierto un camino de especulaciones. Muchísimas gracias por estar con gusto, nosotros. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, hablando sobre la masificación del gas natural en el país, sobre este proyecto de ley 1365 que ya se presentó ante el Congreso de la República, que es el tema de la masificación del gas, que tiene ahí algunos problemas que vamos a seguir analizando, por supuesto, porque es un tema bastante complicado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nosotros